Este sábado planea un encuentro espectacular en Yala. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida a Punto Uno. Francisco y Rosario te hablan. ¿Qué tal, Rosario? Muy buenos días también a Francisco y a toda la audiencia. Sí, estamos preparando una actividad que se ha denominado Navidad Gaucha y que se va a llevar a cabo en el pueblo de Yala a partir de las 18 horas con entrada libre y gratuita. Y la temática es celebrar, alumbrar las tradiciones navideñas que han sido transmitidas durante muchas generaciones de familias gauchas y que en algunos casos se parecen mucho a celebraciones que tienen lugar en las ciudades, pero a Nación Gaucha le interesa un poco marcar las particularidades propias que tiene esta fiesta, la mayor fiesta de la cristiandad entre las familias que pertenecen justamente al gauchaje, como decimos en Jujuy, ¿no? Irene, ¿nos podés contar un poquito cuáles son estos elementos que distinguen a la Navidad gaucha? Sí, esencialmente podríamos hablar de una religiosidad que es muy propia del mundo, de la vida de las comunidades y del pueblo gaucho. Yo me imagino que en Salta es como aquí en Jujuy, que todas las celebraciones patronales que se llevan a cabo tanto en las ciudades como en el campo, tienen en la presencia de hombres y mujeres gauchos una fuerte identidad. Están siempre presentes en estas conmemoraciones y a lo largo de la historia, sí, nos vamos muchos años para atrás, vamos a ver que estos pueblos gauchos que se militarizan justamente para defender el terruño ante las invasiones realistas enviadas por la corona española a comienzos del siglo XIX, también ya está más que clara esta pertenencia tan fuerte, digamos, esta religiosidad tan fuerte que le da una fisonomía especial, no solo a la gente, a sus costumbres, a su forma de vincularse con el mundo, sino también a todo lo que representa este vivir, este conmemorar una fecha tan cara a los sentimientos de todos como es el nacimiento de Jesús, ¿no? Qué lindo, Irene, cómo lo contás, y aprovecho, me abuso de tus conocimientos sobre la historia y te pregunto si no hay un punto de contacto quizás, ¿no?, entre aquella historia de hace 2025 años que surgió en un pesebre, en una familia que escapaba para buscar seguridad y que se refugiaba en la ruralidad, que se nutría y que era acompañada por los pastores, por la gente del campo de entonces. ¿No hay un punto de contacto ahí que vincula y que por eso también es tan caro al afecto de los gauchos, en ese amor por la tierra, en esa ruralidad, en esa confraternidad que se genera en esos ámbitos? El punto de contacto que podemos encontrar, yo creo que hay que buscarlo con la llegada de los españoles a América, ya que la costumbre de hacer el pesebre, de conmemorar la Navidad con el pesebre, según los especialistas, tuvo un punto de partida muy importante para llegar a lo que hoy entendemos como un pesebre, a una iniciativa de nada más ni nada menos que de San Francisco de Asís, en un pueblito del Lacio, o Italia, en el siglo XIII, 1223 para ser más precisos, y de ahí él comienza con la idea de hacer los pesebres vivientes. Aunque antes hay algunos registros que nos hablan de pesebres realizados en cerámica, ¿no?, o barro, que es una tradición que también existe en nuestros pueblos del norte argentino. Pero volviendo a tu pregunta, en el segundo viaje de Colón vienen los franciscanos a América, y por supuesto que ellos van a transmitir a los pueblos con los que entran en contacto, en el marco de la conquista que se llamó la conquista espiritual, van a transmitir la religiosidad cristiana, católica, con todas sus tradiciones, entre ellas la de reproducir el momento tan conmovedor del nacimiento del niño Jesús, que tiene
en la visión de Francisco de Asís y de lo que nos cuentan del Nuevo Testamento, es un nacimiento en un lugar totalmente humilde. El niño aparece representado en base a estas informaciones del Nuevo Testamento sobre heno, o sobre pasto, ¿no? Es un pesebre, es un lugar donde se da de comer y se alimenta y se protege a los animales, porque no había alojamiento para que fueran cobijados María, que estaba ya por dar a luz, y su esposo José. Como no había lugar donde alojarse, entonces les ofrecen ese humilde espacio, ese pesebre, y según la tradición cristiana, en este momento están un asno o burro y un buey, son los primeros animalitos que se acercan y le dan calor a esta familia que estaba en este momento tan importante. Hay un montón de detalles muy hermosos, pero no me quiero salir de tu pregunta. Ese punto de contacto sin duda es la evangelización que llega a América y que va a tener una penetración importante. Fíjate que hasta el día de hoy en pueblitos muy chiquitos, muy inhóspitos de Jujuy, y me animo a decir también de Salta, porque tenemos muchas similitudes culturales, ¿no? Sí. Esta conmemoración sigue viva y es importantísima para las comunidades que viven en estos lugares. Irene, hablas de esto, ¿no? De la mezcla. En este encuentro del día sábado va a haber un baile de las cintas, adoración al Niño Jesús, que después quiero que nos contés un poquito más de qué se trata esta adoración al Niño Jesús, pero quiero saber cómo es esta mixtura, ¿no? Porque lo hablamos todo el año, cada vez que aparecen estas fiestas tan importantes, la Pascua, la Navidad, el Carnaval, cómo se mezclan las tradiciones católicas con también las costumbres ancestrales andinas y de los pueblos que habitaban estas tierras antes. Sí, ese es un fenómeno muy interesante que además no solo se ha dado en América, en nuestras tierras, sino también que se ha dado con, por ejemplo, el caso del árbol de Navidad. El árbol de Navidad, que está tan incorporado, ¿no?, en el festejo navideño de todos, tanto la gente del campo como los que viven en las ciudades, es un aporte que hacen los pueblos paganos, que va a tomar un sacerdote alemán, y que antes del primer milenio, ¿no?, del nacimiento de Jesús, por allí por el año 500, después de 600 después de Cristo, y se incorpora de las tradiciones escandinavas que adoraban, ¿no?, que tenían como centro de celebración a ciertos árboles, ¿no?, el abeto en particular. Sí. Se consideraban que eran árboles sagrados y había una celebración en diciembre que era al sol, ¿no?, de esos pueblos paganos. Bueno, hay sacerdotes que van a tomar esta creencia, esta costumbre, y le van a dar el color, le van a dar las particularidades del cristianismo y puntualmente del nacimiento de Jesús, para simbolizar justamente el nacimiento de el hombre que ha venido ha sido llamado a salvar a la humanidad, o sea, Jesús de Nazaret. En nuestro territorio, también por supuesto las culturas andinas se han sumado, es una mixtura, como bien dijiste vos, como una trama donde hay distintos hilos, ¿no?, de distintos colores que se unen y generan una sola estructura, podríamos decir, o una identidad cultural. Y en el caso nuestro, que creo que también es en Salta, están los instrumentos andinos, especialmente los chicus, y otros más, están presentes en las adoraciones. Las adoraciones son representaciones donde generalmente niños y jóvenes, aunque también lo pueden hacer adultos, hacen unas danzas, cantan villancicos con el acompañamiento de estos instrumentos regionales, estos instrumentos andinos, y le dan la bienvenida al Niño Jesús, celebran el nacimiento. Esa es la adoración. Generalmente ese se le llama pesebre, no solo al lugar donde está la representación de las imágenes, ¿no?, del momento del nacimiento, sino también a estos grupos de niños y jóvenes que recorren la ciudad, también lo hacen en algunos lugares del campo,
haciendo las adoraciones, o sea, bailando estas danzas tradicionales con instrumentos de la herencia indígena, podríamos decir, y celebrando el nacimiento de Jesús. Así que claramente hay una mixtura entre una cultura y la otra, que bueno, se han dado resultados, la diversidad cultural que hay en América Latina y por supuesto en nuestro país, donde se unen todos estos elementos, ¿no? Bien. Qué lindo. Irene, contanos dónde y cuándo. Te pido porfa que hagas la invitación, porque hay mucha gente de Salta que me imagino le encantará participar de esta actividad que van a hacer con Nación Gaucha. Sí, el próximo sábado a partir de las 18 horas, esto se va a realizar en la Sala de Vargas, que está en el pueblo de Yala. El pueblo de Yala está, para los que no lo conocen, aproximadamente a 13 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, al costado, a la margen de la ruta que va a la quebrada de Humahuaca. Bien. Ahí está esta antigua sala que data de su construcción de la fundación definitiva de San Salvador de Jujuy, o sea, el año 1593. Uf. En sí, la sala es ya un lugar extraordinario para conocer. Ahí se va a hacer entonces este encuentro con la participación de niños adoradores de la zona. Además se va a mostrar un pesebre que pertenece a la sala, que se calcula tiene más de 150 años, que es una representación muy, muy antigua. Estamos viendo la foto del niñito. Habría sido traído de Salta, de Seclantar, de cuento, ¿no? Según la tradición familiar, este niñito, Dios, habría sido esta representación traída de ahí, de este pueblo tan hermoso de Salta. Porque de ahí era originaria uno de los familiares, de los dueños de esta antigua casa. Y además, bueno, vamos a mostrar los pesebres, la danza de las cintas, o baile de las cintas, que se hacen todo a un eje, a un poste, con cintas, donde se van bailando alrededor de este poste los niños, los adoradores, y van haciendo dibujos de todos colores con las cintas. Es algo muy hermoso. Tiene coreografías específicas y generalmente se lleva a cabo con la música, con villancicos, ¿no? Que son la música típica para adorar al niño Dios. Irene, acá me tiran un dato en el chat, dicen la sala donde se va a hacer era la casa de la suegra de Güemes. Mirá, ¿es así? ¿Cuántas conexiones? Salta Jujuy, sí. ¿no? Lo que sabemos porque está documentado justamente en evidencia histórica que conserva la familia, la casa fue del abuelo materno del general Güemes, de don Ignacio de la Corte, Goyechea de la Corte, que era el padre de doña María Magdalena Goyechea de la Corte de Güemes. Eso está documentado, perteneció a la familia, y hay una documentación que nos muestra que después de la muerte del general Güemes aparecen en representación de sus hijos una hermana la famosa y célebre Macacha, Magdalena, la hermana del general, en representación de los intereses de los hijos, los dos hijos que había tenido Güemes, que recordemos quedan huérfanos de su papá primero, y un año después muere su mamá, Carmencita Pú. Así que esos niñitos quedan sin su papá y su mamá. Bueno, esta casa ha pertenecido al abuelo. Sabemos que doña Magdalena venía a visitar a su papá acá a Jujuy, ella era pequeña, así que pensamos que no sería nada extraño que el niño Martincito haya caminado y corrido por esas galerías, ¿no? Qué lindo. Me das el pie, Irene, para preguntarte. El año pasado se armó una polémica grande, a raíz de que en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Jujuy pusieron una bandera cuando recibieron a un equipo salteño de fútbol que decía: Güemes nació en Jujuy, Güemes es jujeño. ¿Es mito o es realidad eso? Yo te puedo decir lo que investigué al respecto y también la opinión que te puedo dar después de haber hecho esa búsqueda de información. Se dice acá en Jujuy,
sin mostrar mostrar las evidencias, se dice que un importante historiador jujeño, muy reconocido incluso a nivel mundial, que fue el coronel Vidondo, había descubierto documentación que demostraría que Güemes había nacido en Jujuy, ¿sí? Pero esta publicación que se dice salió en la revista Todo Historia, nunca la mostró nadie acá. Los sostenedores de esa teoría no la mostraron. Bien. Después se muestra un documento del legajo de Güemes, cuando Güemes pide su incorporación a la formación militar, dice natural de Jujuy. Ese documento sí existe, sí lo hemos visto, dice que Güemes era natural de Jujuy. Después hay un par de relatos de historiadores españoles, o sea, gente que no era de acá, que dicen que Güemes era natural de Jujuy. Ahora, la pregunta es, si la partida de bautizo de Martín Miguel de Güemes, que está en el archivo parroquial de la Catedral de Salta, que es un documento del que no hay ninguna duda, dice que era un párvulo sexual, un párvulo de 2 días que recibió los óleos bautismales. Quiere decir, si nació en Jujuy, según esta teoría, que doña María Magdalena parió su hijo supuestamente en una casa del Carmen, en la localidad del Carmen, sí, porque se habría adelantado el parto según esta teoría, dio a luz hoy y al día siguiente se subió en pleno febrero. Se subió seguramente en un coche, porque ella no andaba en carreta, era una mujer de una gran fortuna, así claro, que de la nobleza, podríamos decir. En un coche lujoso. Pero sobre todo yo convoco a las mujeres cuando hablo de esto, porque me lo han preguntado varias veces. ¿Es posible dar a luz un hijo? Estamos hablando de fines del siglo XVIII, ¿no? Donde la mortalidad de las madres y de los bebés era alucinante. Era impresionante cómo se morían las mujeres por falta de asistencia y también los bebés. Vos vas a parir tu hijo hoy y mañana, a la mañana me subo a un carro, por más cómodo que sea, en pleno febrero con crecientes de río, por el camino real que cruza como 30 veces río, con todas las sacudidas del viaje, con el peligro de que te arrastre la correntada de los ríos, para llegar a Salta con esta urgencia y bautizar el bebé a los 2 días de nacido. A mí nadie me ha contestado acá en Jujuy todavía qué apuro tendría doña María Magdalena para ponerse en peligro ella de vida y poner en peligro el bebé, porque vos imaginate que en este viaje si ocurría algo, ¿quién la iba a auxiliar? Con todo, vos sabés que el tema de viajar en febrero en estos años, yo fui juntando evidencias, un montón de datos. La gente evitaba hacer el viaje de Jujuy a Salta. Por las lluvias, me imagino. También, porque hoy en día ese camino se corta y no podés cruzar siglo XXI, el camino real me refiero, que va por San Antonio, ¿no? Y llega a 3 cruces en el límite interprovincial y después va a salir a Campo Alegre, a La Caldera, a toda esa zona. Claro. Hoy en día hay gente que no se anima a hacer el camino por la vieja ruta, que es de tierra. Lo habría hecho ella. Explíquenme por qué haría algo tan peligroso una mamá y después empecemos a hablar de si puede ser cierto o no. Esto en síntesis, chicos, es lo que yo pienso. No necesariamente tiene que ser la verdad, son simplemente deducciones y razonamientos en base a las condiciones en las cuales nació ese niño y en las cuales vivió sus primeros días. En cuanto a los documentos que dicen que Güemes era natural de Jujuy, primero, puede haber sido un error o puede haber sido que se tomó por algún motivo como lugar importante de procedencia del futuro cadete Güemes, el origen de su mamá, porque su mamá era descendiente directa de los fundadores de Jujuy. En cambio, su papá, don Gabriel Güemes Montero, había venido de España, él no era nacido acá, él era de ahí de Cantabria.
En cambio, la familia del general Güemes tenía una tradición, imagínense, eran fundadores. Claro. En estos años ser fundador de una ciudad era lo más, el estatus mayor que podía tener social y políticamente una familia. Entonces yo digo, ¿no? Es una pregunta, no es una afirmación definitiva porque creo que falta investigar más. Pero puede haber sido por eso la referencia que era nacido en Jujuy. Y para no hacerla tan larga, pero hay otro dato central, chicos. A ver. Güemes tuvo una relación muy difícil con Jujuy, por el cabildo de Jujuy. El gauchaje, gran parte del gauchaje tenía una gran adhesión a la figura y a la autoridad de Güemes. Pero la élite política de Jujuy lo resistía y se quejaba permanentemente de que la política de Güemes no respetaba los derechos de Jujuy. Estuvieron a punto de irse a las armas varias veces, para que ustedes tengan una idea. Mira. No habría Güemes, Martín Miguel de Güemes, no habría argumentado que él era un jujeño más en el marco de estos conflictos políticos tan serios que había, donde el cabildo le dedicaba páginas de contraofensiva, le decía de todo. No habría dicho él si era jujeño, pero muchachos, ¿no? Claro. Déjenme hablar con la terminología de esta época. No le habría dicho, muchachos, si yo soy de Jujuy, ¿cómo voy a estar en contra de Jujuy? Claro. Hay algunos documentos donde él manifiesta su afecto por Jujuy, pero nunca dijo yo soy un jujeño más. Políticamente hubiera sido muy importante que me dijera para acallar, digamos, en parte, en alguna medida, la oposición tan fuerte que tenía en la dirigencia política de Jujuy. Bien, pero nunca lo hizo. No sé, ese documento que hay está muy documentada la historia del general Güemes, afortunadamente. Yo me leí un montón de esos documentos, nunca encontré que él dijera yo soy jujeño. Bueno. Y sabemos cómo funcionan los políticos. Los políticos funcionan de una manera que siempre es muy parecida a lo largo de la historia. Y él hubiera dicho, no tienen por qué desconfiar de mí si yo soy uno más. No lo hizo, nunca lo hizo. La familia del prócer niega esta teoría. Ellos dicen que no, que nació en Salta y se atienen a la información de la partida de bautizo, que como les digo, habla de un niño de 2 días, que no puede haber nacido en Jujuy, haber sido llegado tan rápido a Salta. Claro. Y eso pasó, fue algo sumamente irracional por parte de la madre, ¿no? Clarísimo, Irene, un placer esta charla. La invitación ya está hecha el sábado a partir de las 18 en la Sala de Vargas en Yala. Un espectacular encuentro para vivir la Navidad gaucha. Vamos a ver coro de niños, pesebres, el baile de las cintas. Un encuentro divino para este fin de semana en Yala, Jujuy. Y vamos a agendar tu número porque te vamos a volver a llamar, Irene. Un placer esta charla. Bueno, igualmente yo tengo un gran afecto y admiración por Salta y los salteños, por toda su obra, por la forma en que alumbra y celebra su noble origen y su participación en la independencia argentina, como también lo hicieron los jujeños. Así que con todo gusto poder conversar con ustedes, ¿no? Les mando un saludo y muchas gracias por ayudarnos a difundir esta actividad. Gracias, Irene. Gracias, hasta luego. Hasta cualquier momento.